Bueno, el asunto es que yo estoy viendo el asunto de otro punto de vista ahora. ¿Pero de qué estaba hablando? O sea, yo de otro punto de vista ahora no. Di, ¿cuál es el tema? Bueno, tiene que ver con la luz, las tinieblas, la transparencia, la política. El funcionamiento de la política, los buitres, todo ese asunto. ¿Qué es lo que tiene, cuál es lo que yo estoy viendo ahora? Que tenemos que la política y la teología no son ciencia. Eso es lo primero, la descalifico totalmente como ciencia. Porque no tienen interés en llegar a ningún conocimiento y tampoco han llegado a ningún conocimiento, tienen puras doctrinas que se compiten entre sí. Así que esa para mí no es ciencia, es charlatanería nomás. La política y la... Pero es que, desde mi humilde opinión, yo creo que ahí tú estás equivocado. Ya. Porque están mezclando las cosas, están mezclando la teología con las iglesias. Las iglesias tienen doctrina. No, los partidos políticos también. Los partidos políticos también. Sí, pero... Y la iglesia también gobernó el apocurantismo y ahora están gobernando los políticos. Entonces, el fondo es lo mismo. Y eso de que la política y que la teología no son ciencia, no sé, pues. Se podría hacer una ciencia, pero la no teología son es una ciencia, las ciencias teológicas utilizan un método científico. O sea, utiliza métodos científicos en algunas cosas, pero no es... Como en algunas cosas. No, pues ellos utilizan el método científico, de hecho ellos establecen de que la creencia en Dios es un dogma, porque no pueden demostrar, entonces ellos parten de un dogma. Claro. Y es válido partir de un dogma si es que todos los demás le aceptan ese dogma, pero ellos van a ceñirse al método científico. Por eso que los curas, el Vaticano, están escépticos con las cuestiones de los milagros, de las apariciones, de los endemoniados, todo eso. Hacen todo un estudio, un seguimiento, una sesión lógica. Si no se cumple eso, entonces lo desechan. No, pero por ejemplo, los pastores, ¿dónde hacen cursos de teología? Hay universidades evangélicas, por ejemplo, los adventistas, ellos tienen la carrera de teología. Por eso te digo que eso hace que sea igual que los partidos políticos, tienen doctrina y no son ciencia. O sea, son ciencia porque analizan todo de un punto de vista científico. Y cuando ellos no pueden demostrarlo, entonces dicen, esto es un dogma. Es un dogma, y como es un dogma no se puede demostrar, pues se acepta nomás, o lo aceptáis o no. Pero eso vale solamente para ellos. Para ellos. Ellos validan a partir de indicar de que es un dogma. Si la Iglesia Católica de hecho reconoce que la creencia en Dios es un dogma, incluso los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces nadie les puede rebatir, porque ellos están reconociendo que no es un dogma. Entonces ellos se basan en dogmas. Ellos tienen claro eso. Ahí qué otra teoría. No es una teoría. Es que yo te lo voy a explicar de otra manera. Lo que pasa es que si es una ciencia, la teología, no habrían dos teologías. No existen dos ciencias. Los científicos no tienen dos ciencias distintas para una cosa. O sea, los científicos que estudian, por ejemplo, tienen teorías distintas, pero tienen una misma ciencia. Por ejemplo, en la astronomía, no hay dos astronomías. En la astronomía todos los astrónomos están de acuerdo en lo mismo. ¿Y en la economía hay más economía o no? En la economía, yo creo que la economía es una ciencia, pero lo que pasa es que hay apenas... No, es que tú te vas por otro lado, si yo te pregunté otra cosa. Yo te dije, en la economía hay más economía, porque tú estás diciendo de que en la teología no hay más teología, o sea, hay una sola teología. No. Por eso yo rebato que no es una ciencia, porque no es una teología. Ahí existe la de lo que dijo el Luis. No es una teología. No, recién dijiste de
de que no había más teología, o sea, de que había una teología. No, nunca he dicho eso yo. Recién lo acabaste de decir. No, pues no, si por eso te estoy hablando de que la religión y la política no son ciencias. Porque cuando hay una ciencia es una sola. La religión y no, clara. La religión no es una ciencia, la teología sí. O sea, claro, la teología y la teología es un intento, pero creo que no es ciencia todavía. Porque si hay dos teologías, si está la de los sacerdotes católicos y está de otras religiones, no, o más de dos. No, es que esas son doctrinas, Palomo, esas son doctrinas, pero la teología es una sola. Ah, ya. ¿Y cuál es la teología? Es la ciencia que estudia la existencia de Dios y la relación del hombre con él. Esa es la teología. Y parece que ha avanzado un poco esa teología. Claro, pero esa es la teología. Bueno, algo parecido pasa con los partidos políticos. Los partidos políticos, la política es la ciencia que estudia las formas de gobierno. Claro, esas son las ciencias políticas. Claro, esa es ciencia. Y los partidos políticos tienen doctrina. Esa es otra cosa. Entonces, pero en el fondo, o sea, lo que te quiero decir yo, que entre todo esto, cuando se llega a la práctica, no llega a la ciencia, llega a la charlatanería. O sea, cuando estuvo el oscurantismo, no estaban los representantes de Dios ni la teología. Lo que había en el oscurantismo, ¿qué es lo que era? Eran charlatanes. Y más que charlatanes, o sea, eran envenenadores y un montón de forajidos. Sí, pero... Ahora, cuando hablamos de los políticos, es lo mismo. Los políticos no representan a las ciencias políticas, los políticos representan sus propios intereses. Entonces, no los representan, sino que van por eso, por sus propios intereses. Claro, es que un político no necesariamente es un cientista político. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo? Por El eso, cientista político hace un análisis de la política, desde el punto de vista científico. Por eso que hago una diferencia yo entre lo que es un buitre y un científico. ¿Por qué? Porque el astrónomo es astrónomo nomás. En todo ámbito donde esté trabajando es un astrónomo. Es distinto a una persona que estudie la ciencia política a un político. Palomo, El político... te voy a comprar una mostaza. Pero... no, te mata. Estamos en la emanación. Bueno, voy a hacerla rápida el asunto, porque va a llegar una interrupción. ¿Por qué estoy haciendo la diferencia yo? ¿Por qué estoy haciendo la diferencia? Porque si tenemos memoria, estuvo el oscurantismo y ahora estamos en el problema con los políticos, que los políticos nos están dando el ancho. Y yo retomo lo que había dicho la otra vez, eliminar el Congreso. Y yo te voy a decir por qué es un gran beneficio eliminar el Congreso. Porque ahí se acaban los partidos políticos. Mira. No, si tú eliminas el Congreso, lo que se elimina son los congresistas. No se eliminan los partidos políticos. No, o sea, no necesariamente porque eliminas el Congreso va a eliminar los partidos políticos. No, con el tiempo igual Mira, ¿qué es lo que te propongo yo? Yo separo las tinieblas de la luz. ¿Qué es lo que es la ciencia? O sea, tú eres el creador. No, tanto la ciencia, la revelación como la investigación son cosas que nos llevan a tener más luz, no más tinieblas. La censura te lleva a las tinieblas. Por ejemplo, si a ti te prohíben despejar una ecuación, haz ecuaciones pero no las despeje. Entonces eso es tiniebla, todo eso es tiniebla. Te prohíben debatir, es tiniebla. Todas esas son tinieblas. Entonces existe la luz y las tinieblas. La falta de transparencia que tienen los políticos es tiniebla. Los políticos a nosotros nos gobiernan desde las tinieblas siempre. Porque nosotros tenemos que estar esperando que hagan leyes para la transparencia, pero ya partimos de que ya nos robaron casi el alma ya. Entonces, el sistema, por ende, es un tema que nace en las tinieblas y termina en las tinieblas. ¿Por qué termina en las tinieblas? Te voy a poner un ejemplo. Si hay una casa, esa es la parábola de la familia que tiene una casa re bonita y el papá se va de viaje. Y tiene un tremendo antejardín, pero grande, medio tirado a mini bosque la cuestión. Entonces los hijos contratan 2 empresas para que hagan el trabajo de toda la jardinería. Y resulta que la cuestión del jardín se empieza a deteriorar, las llaves quedan abiertas, inundan a la casa del vecino. Y el despelote, un desastre. Y cuando van a hablar con ellos, dice uno le echa la culpa al otro y el otro al uno.
Y al final no saben qué es lo que pasó, nunca pueden llegar a la verdad porque no pueden estar todo el día vigilando, ¿me entendés? Cuando llega el papá, dice, ¿y por qué está esto acá así? No, lo que pasa es que contratamos unas empresas. No, ¿y qué es el problema de ese papá? Ustedes contrataron 2 empresas. Acá tiene que haber una sola empresa, ¿no? Entonces, se despeja la ecuación, queda una sola empresa, contratan una empresa nueva, se van volando los otros locos, y las cosas empiezan a funcionar bien. Y cuando algo funciona mal, se conversa con el dueño de esa empresa y no tiene a quien echarle la culpa, porque está todo claro. Este sistema que inventaron, donde un congreso, donde hay una oposición y un gobierno, donde nadie puede hacer nada y nadie sabe quién tiene la culpa, que por qué quedan las cagadas. Es que eso es la democracia. No, eso no es la democracia, ese es el sistema democrático. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, tomemos ¿Cómo va a ser espíritu posible eso? a través de lo que te estoy diciendo yo, po. Despejando la ecuación, sacando las tinieblas. Y el diablo siempre te va a meter tinieblas entre medio. Y las tinieblas están ahí, po. ¿Y cómo va a hacer de que el pueblo gobierne? En primer lugar, se contrata a un... lo primero que hay que asegurar, las Fuerzas Armadas quedan a cargo de los chilenos, ahí entran puros chilenos y administrados y todo por chilenos. Pero la administración económica y toda la demás administración, una empresa de unos 30 o 40 compadres especialistas para administrar. Y ellos nos van a preguntar todo a nosotros y además nos van a mostrar los resultados y todo, dónde se gastó todo y todo con transparencia. Pero cuando tú decís nos van a mostrar, pero ¿a quiénes? O sea, ¿cómo se la van a mostrar a 18 millones de personas? Bueno, una especie de animador, un representante de nosotros para los eventos de traspasar la información. Y va a salir por la televisión y va a decir, estas son las cifras que se hizo esto, yo le sé esto, todo esto. Y cada uno a cargo, por ejemplo, de... Pero es que podrían entregar cualquier cifra, ¿y cómo vas a saber tú si eso ha sido o no? No, pues que ahí, antes de pasar dinero, se tiene que demostrar de qué se va a hacer y cómo y todo eso. Y para eso están los especialistas. Pero ahí no van a haber problemas políticos, ahí va a ser lo pragmático, o sea, va a haber un gobierno nomás, o sea, no un gobierno, sino que no va a ser un gobierno, va a ser un administrador contratado por nosotros. Entonces no va a haber, y cualquier problema se habla con representantes de esa empresa administradora, de esa empresa. Pero te vuelvo a insistir, o sea, te vuelvo a saber lo mismo de lo que te decía la otra. ¿Y por qué? ¿Y por qué las actuales autoridades, el actual sistema tendría que aceptar lo que estáis planteando? Por lo beneficioso que sería, pues. Para el pueblo, porque el pueblo gobernaría. Tendría que dedicarse sí a votar cada 2 fines de semana a votar una ley. Tú dices que el pueblo gobernaría. Y yo te pregunto lo mismo y te planteo lo mismo que la otra vez. ¿Es el pueblo atractivo como para hacer eso? Porque para hacer eso tiene que ser líder. ¿El pueblo es líder? ¿Es atractivo? ¿Cómo atractivo si tú? Mira, el pueblo... ¿Por qué líder? Porque líder... El pueblo lo que hace es pedir. ¿Es atractivo pedir? No, el pueblo no va a pedir, pu. ¿Cómo que no? Si eso es lo que estás planteando tú estás pidiendo algo. No, el pueblo va a decidir, va a tener la última palabra. ¿Pero por qué va a hacer eso? Porque son los ¿Tú crees de que la actual autoridad o el actual sistema va a acceder a eso que estás planteando tú? No, los políticos no van a acceder a eso. Eso no creo. Entonces, ¿cómo lo van a institucionalizar? ¿Cómo lo van a hacer de que sea legal? Es que ahí tiene que producirse la revolución tecnológica y ahí tiene que... Un país va a partir haciendo eso. El que esté más dispuesto. Pero si hay tecnología como para hacer eso que estás planteando tú, pero no se hace porque no es atractivo, no, porque el pueblo no es atractivo. El pueblo no es atractivo. No, pues no es atractivo. ¿Cómo atractivo? ¿Para qué tiene que ser atractivo el pueblo? Para que tenga dominio. Si el pueblo no domina en realidad, el pueblo pide. No, pues si el que va a decidir va a ser el pueblo. Pero cómo va a decidir si eso no es es todo distinto, va a ser distinto. El pero pueblo va a decidir... Cuando digo atractivo, ¿cuál es el aporte que hace el pueblo? Es que a lo que va el Miguel Palomo es que cómo se va a hacer para que el pueblo que en realidad no tiene el poder lo tome realmente.
¿Qué va a hacer que se produzca ese cambio? A lo mejor se produce una revolución, no sé, algo, pero si logramos eso, a lo que voy yo, que eso yo lo encuentro funcional y además no funcional, sino que se solucionan todos los problemas casi. No, mira, en realidad yo no me quedarían sobrando. No. Los políticos tendrían que ir a debatir en una universidad, en una sala de clase, una pizarra y no hacer experimentos con nosotros. No, hijo, yo no me imagino un poblador poniéndose de acuerdo con otro compadre, contigo, conmigo, con 11 millones de personas, o 18 millones. No, vota de acuerdo a lo que él piensa. Primero sale un experto de parte de la administradora diciendo esto acá, acá, y esto puede pasar esto. Ustedes decidan qué es lo que se hace. Y el otro experto, cada uno... Entonces cuando va a haber un cambio se vota al final, en línea, todos los buenos... Pero si eso es lo que hacen actualmente, pues. No. Con los asesores, que si yo no. Actualmente nosotros tenemos autoridades. Nosotros no somos dueños del país. Tenemos autoridades. Y de hecho los dueños del país son una... Pero es que ¿cómo voy a ser dueño si no hay aportado? O sea, por eso que te digo. No, es que hay una cosa que es de derecho, ni siquiera hablemos de derecho, que es derecho en cualquier forma de pensamiento. Que nosotros tenemos derecho a nuestro territorio. Nosotros vivimos en Chile y acá tenemos derecho a sí, vecino de vivir. Y el Estado, no, a ti te hace falta conocimiento, conceptos de educación cívica, de derechos. Pero hay que saber que han inventado ellos también. No. O sea, yo entiendo eso, pero yo estoy obviando eso porque estoy hablando de otro punto de vista. Lo que hace falta es ampliar la mente para verlo de un punto de vista distinto. De que nosotros somos dueños del país, nosotros vamos a decidir qué es lo que hacemos. No nos van a venir a decir a nosotros qué hacemos y se van a llevar todo el rato un montón de gente y nos van a después, y vamos a tener que estar rogando por favor que modernicen el Estado para ver si hay algún dato de qué es lo que pasó con ciertas platas. O sea, no. Es que yo no soy el Estado, yo soy un ciudadano. Por eso que te digo que tú estás cometiendo errores de concepto. No, el Estado no de concepto, cosa, que yo no te he hablado de Estado. Yo no te he hablado de Estado. Acabaste de decir eso. ¿Ah? Acabaste de decir eso. No, ahora existe Estado. Pero en el sistema mío no hay Estado, olvídate del Estado. ¿Y qué es lo que habría entonces? Nosotros somos los dueños del país, pues. ¿Para qué necesitar Estado? No, sería un despelote. No, no un despelote. No, viejo. Eso sería un despelote. Se contrata una empresa, sí. No si habría Fuerzas Armadas, Carabineros... Sería una anarquía total esa cuestión. No sería anarquía, sería otra forma de organización. Pero sin abuso. Cuesta ponerse de acuerdo entre 3, 4 personas, imagínate, 18 millones. Pero es que no habría lucha de intereses, nada, sino que habría pragmatismo, no habría partidos políticos, no habría doctrinas políticas, habría pragmatismo nomás. Hay que hacer esto, se vota como se hace, pueden haber dos formas, o puede que ni siquiera se necesite votar, porque de repente van a estar todos de acuerdo. ¿A dónde y cuándo se ha dado eso? De que el ser humano, de que todos se pongan de acuerdo. Y si hay desacuerdo... Si ya cuando hay dos personas, es difícil, no siempre van a estar de acuerdo. Si hay desacuerdo, se vota en línea. No, yo creo que no tenéis clara la cuestión. No, si yo tengo claro, por eso te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que tú quieres, estás viendo de la visión que tú naciste, no has ampliado la mente. Yo te digo que tú me hablas del Estado. ¿De qué Estado? Si yo no estoy proponiendo ningún Estado, estoy proponiendo que nosotros seguimos con la misma moneda, con todas las cosas, la Fuerza Armada, todo, pero en vez de Estado vamos a tener unos administradores y nosotros le vamos a pedir cuenta y ellos nos van a rendir cuenta a nosotros. Y se acabó el problema. Y nos vamos a llegar en 3 tiempos, en menos de 5 años, vamos a ser un país desarrollado. Eso te lo aseguro. En menos de 5 años pasamos a ser un país desarrollado. Vamos a tener, pero todo. No sé, tú, ¿cómo vas a ir? Imagínate la cantidad de plata que van a dejar de robar todos estos compadres. Lo que se están robando son cantidades. Nosotros no tenemos ni siquiera sospecha, nada de cuánto se roban estos buenos. Porque bueno, roban mucho. ¿Esta fotografía? ¿Ah? ¿La fotografía? Claro, es que el mundo no necesariamente tiene que ser como nos lo inventaron. O sea, yo no me compro todas las cosas. Si uno puede elegir, decidir, nosotros tenemos el poder de decidir
si nos ponemos de acuerdo todos en decidir cambiar un sistema por otro, y así como nacieron todos esos sistemas, pueden nacer otros. Así como nació el marxismo, el comunismo, ¿no? Y yo te digo que ahí, con ese sistema, sería la verdadera democracia, el espíritu de la democracia, que es el gobierno del pueblo. No el sin representante, nada, sino que directamente el gobierno del pueblo. No, Sin intermediario. Esa cuestión del gobierno del pueblo es una frase, ¿no? Es una frase que suena bonita. No, sí, eso es cierto, es una frase. Por eso que digo yo que eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo en realidad. Para que sea realidad tiene que ser así. No sé cómo se puede hacer eso. Claro. Yo creo que lo más difícil es que se den cuenta de lo que conviene. ¿Por qué? Porque en el fondo están las tinieblas y la luz, güey. Tú despejás la ecuación. Te puse el ejemplo de la casa con la familia. ¿No están haciendo lo mismo que los jardineros, que le dije yo? Lo mismo que lo de los jardineros nos está pasando a nosotros. Nosotros no queremos saber lo que está pasando, no nos interesa. Algo que es tan simple, nos envuelan la perdiz y empiezan a enredarnos. ¿Para qué? Para sacar su fruto de nosotros, para esclavizarnos, y al final ellos deciden todo por nosotros y nosotros tenemos que bien, gracias. Entonces yo propongo eso. En este sistema, claro, el Congreso es necesario, pero el sistema que propongo yo, a la verdadera democracia, el Congreso no es necesario para nada. Tras la verdad.